Bueno, ¿recordáis en el último vídeo del abismo que dije que literalmente el piso 12 era un regalo? Pues bien, me encantaría decir que me equivoqué, pero damas y caballeros, es un maldito regalo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Y ya sabéis, gracias por apoyar el canal. Es gratis, no os cuesta nada, ayuda un montón, recomienda el vídeo, posiciona al canal, crecemos, todo el equipo del canal está agradecido. Así que dale like, suscríbete con campanita. Y hoy vamos a ver la guía con trucos, posicionamiento, equipos y todo lo demás del piso 12. Es un regalo, es un maldito regalo y os voy a enseñar a pasarlo con full 4 estrellas o con un solo 5 estrellas por sala. Bien, puntos importantes. Primer punto, la bendición. Dice, cuando el personaje en uso use su habilidad elemental, es decir, siempre todos los personajes para poder funcionar tiran su habilidad elemental, el daño de su ataque normal y su habilidad elemental aumenta un 40%. Una locura. Pero no beneficia concretamente, por ejemplo, a Neuvillette, pero sí beneficia pues, a Arlequino y cualquier otra cosa. Y además, si el personaje está en estado de bendición noctámbula, Mualani o Kinich, su ataque normal y su habilidad elemental aumentan un 80%. Así que estaréis viendo showcase de Mualanis haciendo números muy grandes y tengo ganas de jugar mi Mualani en este abismo a ver si metemos 800.000. Eso es lo primero. Lo segundo, se puede pasar con full 4 estrellas, además por 3 personajes por sala. Yo lo he hecho con un 5 estrellas y 2 4 estrellas por sala. Y disclaimer, estaréis viendo por aquí, lo pondrán rápidamente los editores, que hay una Candace en el piso, o sea, lo uso para el piso 12-1, no vuelvo a utilizarla, ni cambiarla, ni volver a tirar su ulti, ni nada de nada. Solo la uso para bajar el escudo del Fatui Piro del 12-1, pero os enseño directamente cómo está esa Candace equipada para que veáis que solo es para que se baje ese escudo. Y es que sí, damas y caballeros, no tiene ítems la Candace que veréis, así que me lo paso literalmente con Kazuha Xianlin Bennett en la parte de arriba y Nahida Shinkyu Kuki en la parte de abajo. No uso a Arlequino, no uso a Neuvillette, no uso a Furina, solo uso a Kazuha y a Nahida, que de hecho Kazuha está en el banner ahora, y Nahida viene en la 5.1 dentro de 3 semanas. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que hay y os explico las mecánicas. Básicamente, la primera mitad nos viene primero un samurái que nos mete Piro y demás, y 2 samuráis pequeñitos, Nobushis, que caen bastante rápido. No hay ningún tipo de mecánica de, por ejemplo, cuando vienen los 2 samuráis que tienen vida y tienes que matar a los 2 más o menos a la vez, porque si matas a uno el otro se cura media vida. Nada de eso, gente. 3 samuráis regalito, les metís un combo, explotan, nada más. Ahora, la dificultad del 12-1 segunda mitad son estos 2 leyendas locales de Natlan, que son el Fatui, que se llama guerrillero, cañón Piro aguerrido y cañón crío aguerrido. Esa es la única dificultad. El cañón crío, si lleváis Piro como Bennett o Xianlin o lleváis un Kazuha, va a tomar el Piro del otro enemigo y siempre vais a tener Piro para bajar el escudo del crío. Además, el crío cuando está pegando el golpe con el... cuando empieza a echar humito crío que pega bastante, si le interrumpís de cualquier manera deja de hacer la animación y le interrumpís el ataque. El único problema es el Piro. Tenéis que llevar un hidro para bajar ese escudo. Como habéis podido comprobar, yo llevo a Candace sin equipar para bajar el escudo Piro de este señor y en el gameplay, como veis, cae muy rápido. Una vez le bajáis el escudo Piro, tienes la grandísima ventaja de que le puedes interrumpir. Es decir, si vas con un Kazuha, puedes empezar a levantarle y a jugar con él, a interrumpirle y a que esté tirado en el suelo y que no te golpee, o sea que es bastante fácil. Pero aquí, cuidado, hay un problemilla y como uno te pegue Piro y el otro te vaporiza, o sea, te derrite, o el otro te pegue crío y el señor Piro te meta también un derretido, te van a one-shotear. Pero el crío es fácil interrumpirlo y estar, entre comillas, permaimbuido de Piro con un Bennett, que lo recomiendo en la primera mitad, es fácil. Segunda mitad. 3 enemigos en 3 waves. Primero un dragón de las ruinas, cuidado que se levanta, con lo cual buscar daño dirigido como Furina, Yelan, los daños de Hyperloom, etc. Después en la segunda wave la eremita susurra arenas que invoca una mascota, solo aparece ella, con lo cual si le metéis un combo muy directo en lo que spawnea la mascota le podéis bajar como media vida por lo menos antes de spawnear la mascota. Como veis, con ese equipo de Nahida Shinkyu Kuki, que Shinkyu Kuki son 2 personajes 4 estrellas, cae
Y por último nos viene otra leyenda de Fontaine más, que a mucha gente le puede pesar, es la leyenda Hydro. Básicamente esta leyenda Hydro hace que en la segunda mitad no podamos jugar Mualani, no podamos jugar Neuvillette, por eso Mualani iría arriba en cualquier caso, capaz Neuvillette también. Y esta leyenda está permaimbuida de Hydro, con lo que si llevas literalmente una Cookie triple maestría y un Dendro como Nahida o Alhaitham, va a volar. Como estáis viendo, ni siquiera tiro la ulti de Xingqiu porque es inmune y solo con Nahida y Cookie me lo bajo. Me sobra tiempo, voy muy tranquilo y es el piso 1. Sala 2 o piso 2. Primero tenemos a 3 honguitos que de nuevo aquí, como veis, ya no voy a utilizar a Candace, es decir, aquí solo estoy jugando Kazuha, Xiangling, Bennett, un monopiro y los podéis juntar con Kazuha. Kazuha en la primera mitad es mucho mejor de lo que yo pensaba y básicamente juntáis los 3 honguitos, intentáis bajarlos lo antes posible. Tranquilos que ahora hablo de posibles equipos que se puedan jugar. Un Internacional Babe de Tartaglia Bayato en la primera es bastante poderoso, la verdad. Y básicamente los 3 honguitos hay que intentar neutralizarlos lo más rápido posible para dejarte el máximo de tiempo para poder bajar al pollo verde, al chocobo verde. Y el chocobo verde tiene las mecánicas de siempre. Como veis, yo lo bajo con este equipo monopiro, pero si lleváis alguna combinación de electros para el pollo, sabéis que el pollo tiene una fase en la que si le metes mucho electro empieza a correr por el campo, pero luego se queda tirado en el suelo como 5 o 6 segundos, mucho tiempo para que le pegues. Pero concretamente en esta sala recomiendo más los piros, por el tema del escudo crío de este señor, por el tema de que los hongos con el piro como que se adormecen y dejan de pegar tanto, y el rey Yuncasaurio glotón, que sería el enemigo que viene después, tienes que llevar obligatoriamente piro, por lo menos un Bennett, para pegar a las semillitas, que se las coma, que exploten y que de repente también le bajes media vida solo con las semillas con piro. Pero si lleváis algún tipo de combinación de piros y electros en la primera mitad y algún hidro por ahí salvaje, como por ejemplo un Raiden National que va a venir en el banner Raiden junto a Kinnich, pues el Raiden National también es de los best in slot para la primera mitad, aunque en Raiden National echaréis de menos un Anemo como Kazuha que junte, aunque damas y caballeros, el Raiden Hypercarry en la primera mitad es Dios porque tienes todo lo que necesitas. Tienes Piro, tienes Electro para bajar al pollo y luego una elemental de Bennett o la elemental de Kazuha dentro de la ulti de Bennett y pone Piro a las semillas para que se las coma el rey Yuncasaurio y explote y le bajes mucha vida. Pero bueno, yo como veis ahí lo llevo pues Bennett, Xiangling, Kazuha y cayó perfectamente el pollo. Ahora, segunda mitad. No hay mucho que explicar, sinceramente. Aparece el Caballero de la Serpiente Negra, que tiene casi 1 millón de vida, es el único problema. Pero como veis con este equipo de Nahida, Xingqiu, Cookie, 2-4 estrellas, cae bastante rápido, pues aquí la artillería pesada del daño unitariat que tengáis. En la segunda mitad los equipos de Hyperbloom son extremadamente buenos, llevar una Cookie. El propio Kinnich seguramente en la segunda mitad sea muy poderoso. Si lo lleváis a Hyperbloom y si lleváis Kinnich en la primera mitad a quemadura, también va a ser muy poderoso. Lo único Kinnich en la primera mitad, el único problemilla que podría tener es el hidro que necesitas para el Fatui Piro, con lo cual si vais a jugar Kinnich en la primera mitad hay que jugar un Kinnich, Xiangling Bennett y un hidro, es decir, una especie de nacional de Kinnich, pero Kinnich lo convierte en un equipo de crepitar más quemadura que será muy poderoso, pero es una core poderosa y es una core de las que Kinnich necesita, de quemadura y crepitar. Así que para terminar, en la segunda mitad son 2 enemigos unitariet, el Caballero de la Serpiente Negra, que es el Husk de Anemo unitariet, Hyperbloom. El Oni es el Oni de toda la vida, con lo cual mucho cuidado porque, por ejemplo, a Xingqiu, si estás aplicado de hidro por la patada, te congela, que seguro que lo sabéis. Se mueve bastante, con lo cual, de nuevo, el daño dirigido como Furina o Yelan viene increíble contra el Oni. El daño dirigido de Hyperbloom también. De hecho, aquí, el Dragón de las Ruinas que tenemos aquí en la 12-1 segunda mitad, según cómo le golpees, hace algunas fases en las que se eleva un poco de altura y va a ser imposible golpearle o tienes que pegarle con arquero en las alas. Así que, de nuevo, una Yelan o daño dirigido sigue viniendo muy bien en la segunda mitad. Es cierto que la segunda mitad, en la segunda sala, segunda mitad, puede tener la dificultad de que hay una cantidad de vida muy alta, con lo cual, como digo, la artillería pesada de todos vuestros equipos, un Alhaitham, Yelan, Cookie, vendría bien aquí en la segunda. Y volvemos a repetir. En la primera mitad, quemadura, Piro, Raiden National, Tartaglia Internacional, Hayato Babe, Raiden Hypercarry, equipos de Kinnich pero con un hidro. En la primera mitad, el Rey Yuncasaurio con que llevéis Piro, estáis viendo aquí en el gameplay que me lo bajo con el mismo equipo que os he explicado.
desintegra, desaparece. Parece que tiene una cantidad brutal de vida, pero no sé por qué siento que si haces correctamente la fase de las semillas, lo explotas. El problemilla que tiene el Rey Yuncasaurio básicamente es, tiene dos fases, una en la que hace un salto muy alto y al caer te one-shotea. Esa fase se puede esquivar timeando muy bien el dash, el frame de inmunidad de una ulti o alejándote suficiente, así que no es tampoco inevitable. Y luego otra de las fases que tiene que molesta casi al final es cuando se pone a girar como si fuese un Beyblade, una peonza. Pues bueno, aléjate, es momento que quizá no le puedes pegar, pero sí que es cierto que mete mucho y cuidado porque te puede one-shotear. Otro problemilla del Rey Yuncasaurio es que como es dendro, como que él mismo salta una quemadura en área y te va proqueando quemaduras, pero bueno, si llevas un healing como el de Bennett, compensas. No tiene mucho más misterio que eso. Y la maquinaria. La maquinaria la conocéis porque está en el abismo anterior antes de resetear. Básicamente el único problema es las fases, pero de nuevo, con un Hyper Bloom y mucho daño dirigido, lo podéis hacer de sobra. Es una pena que en la segunda mitad no se pudiese jugar quizá Neuvillette o Mualani, pero concretamente si queréis jugar Neuvillette en la segunda mitad, la solución es jugar Neuvillette Nahida Cookie, que es esa core de Hyper Bloom que os he dicho. Entonces aquí un Neuvillette Nahida Cookie va a ser, pues nada, va a ser un paseo literalmente. La maquinaria, como explicación para quien no lo sepa, cuando le bajas el 70% de la vida, invoca unos guardianes pequeñitos. Esos guardianes es un gacha, puede ser el cangrejo, la medusa o una especie de ojo que te mira y se va para atrás. El ojo es lo mejor porque se acerca al núcleo. Ese pequeño guardián adicional es muy fuerte, o sea, no es tan fuerte, pero es interesante matarlo rápido, y el cangrejo es el más molesto. Quizás si vais mal de tiempo y sale el cangrejo podéis reiniciar la sala 3 y ya está. Equipos, arriba, Piro, principalmente, un hidro siempre para el escudo de este señor, y ahí ya puedes jugar un Kazuha para jugar un internacional, o sea, un nacional, un Vapul, lo que sea. Puedes jugar un hipercarry, cualquier combinación de electro a Nemo, pero por lo menos Bennett arriba va ultra mega súper bien para tener Piro, y abajo todo lo que sea daño dirigido, principalmente Hyper Blooms. Pero el resto de cosas que queráis meter, básicamente, mientras arriba tengas a Bennett y abajo tengas a Cookie, es decir, 2-4 estrellas que abajo te habilite Hyper Bloom o electrocargados o cosas así, y arriba tengas a Bennett para meter Piro al Rey Yuncasaurio y un hidro para bajar a este señor, y abajo, repito, tu daño no se base principalmente en hidro sino en otras reacciones, porque esta leyenda hidro de la segunda mitad del primer piso pues es inmune al daño hidro. El resto es coser y cantar. Si más o menos entendéis el juego y habéis pasado más abismos, es uno de los abismos más fáciles de la historia de Genshin. Es un regalo, son free protogemas. Poquito más, mucha suerte en el banner de Kinich de mañana. Espero que tengáis mucha suerte y saquéis vuestra Raiden, vuestro Kinich y todo lo que queréis, y los 4 estrellas que buscáis. H-Bruce con muchos dupes y todo el resto de cosas que viene. Y nada, gracias por ver el vídeo del canal, ya sabéis, dejar like, ulti de Bennett, suscribiros con campanita. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, así que dale ahí al botoncito precioso de like y la campanita. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñi y chaito.